todos y bienvenidos a otro episodio de nuestro segmento Artes Oscuras en nuestro canal Kino Carrete. Este año es bastante importante porque nos vamos a basar en el Renacimiento. Hay una cosa, un twist que le voy a dar y no nos vamos a basar ni en Rafael, ni Leonardo, ni Donatello, ni Miguel Ángel, sino más bien en otros artistas, otros pintores, escultores, orfebres que estuvieron por esa época, que fueron muy importantes para todo el arte que estamos viviendo en este momento, ¿no? Entonces resulta que antes de 1400, cuando comenzara el Renacimiento, entre 1400 y 1600, vivió un señor que se llamó Francesco Petrarca. Él dividió 3 épocas de arte para cuando él estaba viviendo, que eran la Edad Oscura, después del Imperio Romano, la Antigüedad Clásica y, lógicamente, el renacimiento de los valores de la antigüedad. Eso es importantísimo para tener, para ver el peso que este arte tiene, ¿no? Hay una cosa muy chévere, 2 cosas. La primera es que ellos se basaban mucho en la religión católica y todas sus deidades, además que eran bastante marianos, ¿no? Y tienen vainas rarísimas, como por ejemplo, hay cuadros donde muestran ovnis y aliens, una cantidad de cosas como extrañas que en ese momento pues estamos empezando a vivir, pero es muy chévere todo esto. Y la segunda es que se empezó a reconocer y empezó a trabajar con la tridimensionalidad en sus obras, en toda su arte, ¿no? Entonces ya se empieza a ver en todas las pinturas como el 3D, además de que pues en la parte de la escultura era totalmente necesario, ¿no? Entonces resulta que ellos tuvieron una cantidad de escuelas bastante importantes en Italia, las cuales son de Florencia, Roma, Venecia, Mantua, Milán y Padua, entre otras más pequeñas, pero que no dejan de tener la misma importancia, ¿no? Entonces resulta, les tengo un dato curioso. Resulta que Rafael, entre 1483 y 1520, hizo un cuadro que se llamó La Escuela de Atenas. De este cuadro, Guns N' Roses, el grupo musical, cogió un pedazo y lo puso en sus 2 álbumes, Usual Illusion 1 y 2. Es ese que están viendo en este momento. Pero bueno, listo. Entonces resulta que vamos a irnos hoy con un señor que se llama Lorenzo Ghiberti. Ese señor estuvo vivo entre 1378 y 1455. O sea, vivió bastante, ¿no? Entonces resulta que su nombre real era Lorenzo di Bartolo. Él fue escultor, fue orfebre, arquitecto y escritor. Y ojo, porque esto de escritor vamos a tocarlo más adelante. Resulta que él nació en una ciudad que se llama Pelago, que queda a 20 kilómetros de distancia de Florencia, en Italia, lógicamente. Se dice, o dicen las malas lenguas, que él fue hijo de Sione di Buonaccorso Ghiberti. Si lo estoy pronunciando bien, los italianos me perdonan, por favor, y su madre era Flore Ghiberti. Entonces, pero resulta que esto tiene muchas dudas, porque resulta que al parecer ella se separó de él y se fue para Florencia, donde conocería a un señor que se llamaba Bartolo di Michele, el cual era un orfebre de muchísimo renombre en Florencia, ¿no? Del cual Lorenzo aprendería muchísimo, ¿no? Por ahí como que empezó ya la cosa a fundirse bastante chévere. Una cosa que todavía está como en duda, pero parece que es más verdad, decimos 90%, es que Lorenzo lo que hizo fue lo siguiente. Un día se topó con un libro de un señor, y me perdonan porque yo turco no hablo, ni iraquí, ni nada de esto. Se llama Abu Ali al-Hassan bin al-Hussein bin al-Haytham. ¿Nah? Este señor era mejor conocido como Al-Hassen. El tipo fue físico y escribió muchísimas cosas acerca de la tridimensionalidad, lo cual apoyó a Lorenzo para que para que le empezara a dar profundidad a las cosas que hacía en pintura, pero más allá de eso, todo lo que hacía en la parte de escultura, que más adelante vamos para allá. Entonces resulta que
Este señor Lorenzo trabajó con un señor que se llamaba Florentino de Bartolo di Michele, donde conoció a Antonio del Poliaolo, quien era pintor, escultor, orfebre y grabador italiano. Y resulta que ese tipo también, además de todo eso, perfeccionó el arte del esmaltado. Entonces resulta que hacia 1400 estuvo la peste bubónica por Europa. Entonces Lorenzo terminó yéndose para Florencia y entró en una competencia y donde hizo una pintura que se llamó el Sacrificio de Isaac. Resulta que él terminó ganando esta competencia y de ahí se le abrieron, y ojo con esto, se le abrieron las puertas para unos trabajos que le dijeron, necesitamos que haga esto y esto. Entonces, él hizo unas puertas, ustedes dirán, pero entonces, ¿qué tiene esto de raro hacer puertas? Póngale cuidado. Resulta que en 1407, después de muchísimos estancos que le pusieron, dijeron, no puede, en 1407 le dijeron, ya puede. Entonces le hicieron hacer dos puertas que miden 5 metros por 3,87, ¿no? De ancho, 5 de alto por 3 de ancho, casi 4 de ancho. Pero resulta que esas tienen 28 paneles, ¿no? Entre las dos. Relativamente pequeños, de 45 centímetros por 38 centímetros. Duró 20 años haciéndolas, ¿no? Entonces, de 1403 a 1424, ¿no? Ojo con eso. Resulta que los 20 paneles superiores, como los están viendo en esta foto, muestran los episodios de la vida de Cristo del Nuevo Testamento. ¿Cuáles son estos? La anunciación, la natividad, la adoración de los magos, Jesús entre los doctores, bautismo de Cristo, tentación de Cristo, expulsión de los mercaderes del templo, Jesús caminando sobre las aguas, transfiguración, la resurrección de Lázaro, entrada de Cristo en Jerusalén, la última cena, agonía en el jardín, captura de Cristo, la flagelación, Cristo entre Pilatos, subida al Calvario, crucifixión, resurrección y Pentecostés, ¿no? Para que se vayan dando cuenta del peso que tenía la parte religiosa por esa época. Ahora vamos con los 8 paneles inferiores y son los siguientes. Son 4 evangelistas, San Juan, San Mateo, San Lucas y San Marcos, y 4 doctores de la iglesia, los cuales son San Ambrosio, San Jerónimo, San Gregorio y San Agustín. Esas fueron las primeras puertas. Entonces, después de eso, dijeron, bueno, venga para acá y necesitamos que nos haga otras 2 puertas, ¿no? Entonces, de 2 en 2. Y resulta que estas puertas, pues, eran en bronce, ¿no? Entonces, les tocaba fundirlas. Y para hacer todo esto, les tocó comprar, pues, lógicamente, una casa gigante para poder fundir el bronce con el cual lo hacían, ¿no? Y con toda la gente que necesitaba para todo esto, y pues lógicamente no les salía de una, sino trataban muchas veces de hacerlo, y ahora para las segundas, resulta que este encargo de las segundas puertas de bronce fue para el Baptisterio de Florencia, mejor llamado como Baptisterio di San Giovanni. Ojo, porque terminadas estas puertas, Miguel Ángel las llamó la puerta del paraíso. Eso es importantísimo dentro de la historia artística, ¿no? Me ha dicho que alguien de renombre como Miguel Ángel, ese nombre es una cosa del otro mundo. Pero resulta que hubo una competencia contra Filippo Brunelleschi. Y entonces resulta que este señor se salió de la competencia porque resulta que quedaron como en tablas y no sabían qué hacer. Y el tipo dijo, no, yo me voy, que no sé qué. Eso se llamaba en la época ex aequo o con igual mérito. Pero entonces lo que hicieron fue, pongámoslos, en vez de darle el premio a uno, más bien pongamos los 2 a trabajar y que nos hagan una buena cosa con esas puertas. Entonces eso fue lo que pasó y los 2 trabajaron juntos con el segundo par. Resulta que estas puertas supuestamente iban a ser una representación del Antiguo Testamento. Resulta que no fue así.
Resulta que terminaron, después de muchos ires y venires, terminaron siendo una representación del Nuevo Testamento. O sea, cosa rara para la época, pero decidieron cambiarlas por alguna razón. ¿No? Entonces, esto tuvo 28 paneles también, pero y entonces resulta que en 1452 las cambiaron de sitio, entonces ya no estaban al frente del Duomo, sino las pasaron a la parte septentrional de la ciudad. Eso es una cosa rara. Resulta que pasado el tiempo, pues, él empezó a enseñarle a mucha gente y dentro de esas personas a las que él enseñó estuvieron Donatello, Michelozzo, Uccello, Masolino, Antonio Palaviolo y Filarete. Y ojo, porque eran una relación más de amigos que como de empleados y jefe, era algo por el estilo. Entonces lo que hacían básicamente era como pasarse información artística en cuanto a todas las cosas que hacían. Cuando yo les dije al principio de este video que él tenía que ver también con la parte de literatura, resulta que a él se le considera como el primer artista en la historia del mundo que hizo su primera autobiografía, ¿no? Entonces, y además al parecer eso es una cosa de locos, una cosa del otro mundo y muy buena, ¿no? Entonces, para que lo tengan también allá en el imaginario, para que vayan y lo revisen por internet. Pero resulta que después de todo esto podemos decir que pues, él murió el 1 de diciembre de 1455 en Florencia y en este momento está sepultado en la Basílica de la Santa Cruz, ¿no? Entonces tuvo una vida finalmente grandiosa. No hay mucho oscuro que hablar de esto, pero más allá de todo el esfuerzo que hizo durante tantos años, de tantas décadas, para llevar a cabo estos logros tan increíbles, de los cuales muchos de los otros artistas y pintores que conocemos tomaron algo de ello para generar lo que tienen, ¿no? Y más allá del tridimensionalismo. Pero bueno, eso es todo por hoy. Esperamos les haya gustado este capítulo. No se les olvide suscribirse al canal, háganle like, clic en la campanita, comentarios en la parte de aquí abajo y pues nos vemos en un episodio más adelante, el mes que viene. Se les quiere mucho. Hasta luego.